tardes. ¿Cómo les fue en el tiempo de la alabanza? Dios es muy bueno, siempre es muy bueno y bueno, por eso estamos aquí. Esa es la razón de que estamos aquí, porque Él es bueno. No hay otra, es que Él es bueno. Y el día de hoy vamos a ver un tema que se llama ¿qué es la verdad? Es una buena pregunta, ¿no? Y es un pasaje largo que vamos a estar viendo, pero antes, que está en Juan, el capítulo 8, Juan 18, perdón. Y antes de llegar ahí, déjenme decir algunas cosas. Es probable que esta enseñanza sea un poquito más larga, ¿verdad? Estamos en esta serie, ¿cómo se llama esta serie? Una semana por vivir. Entonces, en este pasaje que vamos a ver, el apóstol Juan hace una narrativa en donde él fue testigo presencial, ¿sí? de todo el arresto, del juicio en cuanto al Señor. O sea, él estuvo ahí, a diferencia de otros que salieron corriendo, ¿no? Pero él estuvo ahí y hace evidente a los lectores que él estaba ahí y que él dio muchos detalles de las conversaciones que no da ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Hay cosas que solamente él trata y lo aborda de esa manera. Y eso le da un matiz diferente al relato. Entonces, básicamente, él se centra le estoy comentando todo esto para que sepa por dónde va a ir el asunto, pero él se centra básicamente en registrar los diálogos del Señor. Su enfoque está ahí. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en esos momentos? En donde a lo mejor otros no estaban, entonces a lo mejor él pudo haberse puesto a observar otras cosas que estaban pasando, qué es lo que estaba haciendo qué es lo que estaba haciendo acá, mientras al Señor, ¿sí me explico? Sin embargo, él en medio de todo esto, pone sus ojos, presta su oído a ver qué es lo que el Señor dice. Esto me recuerda mucho a Eliseo. No sé si ustedes se acuerdan de la historia ahí de Eliseo, ¿verdad? Que va con Elías, ¿se acuerdan? Y le dice a Elías, mira, sí, yo te doy lo que pides, pero no quites tus ojos de mí. Y lo que pasó viene y es arrebatado y es algo muy sobrenatural, ¿verdad? Dice la Escritura, nos narra que eran carros de fuego los que llegaron y se lo llevaron. Y Eliseo no dijo, oh, a ver qué carrazo, uf, qué impresionante estaba. No, estaba todo eso y él viendo a su maestro, con su mirada puesta en el maestro. Y eso nos da un ejemplo muy grande, ¿sí? Y aquí el apóstol Juan, regresando, pues registra una pregunta que el Señor le hizo a Poncio Pilato. Y el Señor le pregunta, cuando le está diciendo, pues yo vine a ser testigo de la verdad. Y Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Debo decir, si nos detenemos a analizar, que esta es una muy buena pregunta. Ahora, era un concepto muy ajeno, debo decir, a Poncio Pilato, porque el concepto de la verdad no formaba parte de la cultura grecorromana. O sea, la verdad es, pues, quién sabe qué es, ¿no? Por eso cuando el Señor dice, yo vine a dar testimonio de la verdad, y él, bueno, sí, pero ¿qué es la verdad? Porque me estás hablando en otro idioma, no entiendo eso que me estás diciendo. ¿Testimonio de qué? ¿Sí? Porque para ellos la verdad era una idea muy abstracta, era una idea una noción de cosas que, bueno, pues puedo tener una idea, según yo podría pensar que es tal cosa, pero no es así en el pensamiento hebreo, no es así en el pensamiento que nosotros vemos en la Escritura, en donde la verdad está siempre íntimamente ligada con Dios. Es decir, la verdad proviene de Dios. Dios es verdadero. Toda su palabra es verdad, todo lo que Dios dice es verdad. Y ese pensamiento estaba muy metido en el pueblo, ¿sí? Y repito, era algo completamente desconocido para el gobernador, que era perverso, que era corrupto, hasta decir basta, pero no era ignorante. O
sea, era alguien que conocía bien las letras. Voy a leer, repito, el pasaje que es muy largo. Vayan ahí por favor a Juan capítulo 18, a partir del versículo 19. Y quiero leer todo el pasaje hasta el versículo 38, 39, por ahí me voy a ir deteniendo, porque es muy rico y el asunto es de que tengamos una mayor claridad de qué es lo que está pasando, de qué es lo que se está diciendo, porque hay muchísimos detalles, hermanos, que están ahí, ¿sí? Y van a ver al mismo tiempo, conforme vamos viendo estos diálogos, la impresionante actualidad que tienen. ¿Está bien? Porque pues el corazón sigue siendo el mismo. Los tiempos cambian, dicen, pero el corazón del hombre sigue siendo engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, pues solo cambian ciertas formas de expresar o de manifestar esa naturaleza corrupta, dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la posición en donde se esté, es que se manifiesta, pero se manifiesta de la misma manera, o de maneras, pues dependiendo de la posición que una persona tenga. Vengan conmigo al versículo 19, por favor. Acuérdense, aquí ya el Señor había sido arrestado. Vamos a pasar esa por alto, o sea, esa parte. Nos quedamos la semana pasada, hablamos de las palabras que estuvo dando, la oración del Señor, y después vino el arresto y cosas sucedieron. Ya de aquí, cuando lo arrestan, se lo llevan para un interrogatorio, ¿sí? Y dice: entonces el sumo sacerdote, o sea, la máxima autoridad religiosa, y hago un paréntesis, debo decir que era muy corrupto. Debo decir que no era legítimo, que eran puestos que compraban, en este caso a Roma. O sea, pero bueno, ese es otro tema. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Empezó a cuestionar. Ahora, ojo, se interroga ¿para qué? Para obtener información, ¿no? O sea, tú interrogas a alguien para obtener información, pero al mismo tiempo para encontrar evidencias. O sea, yo te estoy persiguiendo, yo estoy sobre ti y te voy a empezar a interrogar y te pregunto de una manera y te pregunto esto, a ver en dónde te agarro para tomar evidencias, ¿verdad? Y recuerden que lo estaban juzgando, pero ellos ya tenían una decisión tomada, ¿sí? Así que todo el juicio era solamente pues un teatro, era una farsa, porque repito, ya habían decidido qué hacer con él y solamente era un pretexto, y lo que Cristo dijera o hiciera, ¿verdad? Y hacia donde las evidencias condujeran, a ellos ya les importaba en lo más mínimo. Es decir, yo te estoy preguntando, pero no me interesa lo que tú respondas. Aunque las evidencias de lo que tú digas vayan a un lado, yo ya decidí otra cosa. No me importan las evidencias, no me importa lo que tú digas, sin embargo te pregunto. A ver en dónde te puedo torcer, a ver de dónde te puedo tomar, ¿sí? Seguimos leyendo, versículo 20. Jesús le respondió, fíjense bien, le respondió muy bien, porque ¿acerca de qué lo estaban interrogando? De sus discípulos y ¿qué? Y su doctrina, de su enseñanza. Entonces, fíjense la respuesta que da el Señor. Si Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente. O sea, las cosas que yo he dicho no han sido ocultas, no ha sido por ahí a escondiditas, sino todo lo que yo he dicho, todo lo que yo he enseñado ha sido abierto. Dice, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo. En otras palabras, ustedes estaban ahí, ustedes escucharon, ustedes mandaron gente a escucharme. Y de todo lo que he dicho no han tenido nada, no han dicho nada. ¿Sí? Dice, donde se reúnen todos los judíos, aquí es incluidos los gobernantes, dice, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. O sea, ¿me estás preguntando acerca de mis discípulos? Pues a mí, ¿qué me preguntas acerca de ellos? Habla con ellos.
Estás preguntando de qué es acerca de mi doctrina, pues pregúntame algo en concreto y yo te lo digo, pero en general, pues quieres obtener información, mira, yo te puedo decir lo que tú quieras, ¿verdad? Pero pregúntale a los que han escuchado qué es lo que ellos te van a decir. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo es, no tengo una agenda oculta, ¿eh? ¿Sí? Pero te voy a decir algo, estoy parafraseando, ¿no? la idea, pero ¿a ti no te interesa mi mensaje? Porque mi mensaje lo podrías, o sea, no me tendrías que haber traído aquí. Para eso tú pudiste haber obtenido esa información en cualquier otro lado. Hay muchísimos testigos acerca de esto. Más bien quieres que te diga algo que puedas torcer para usarlo para tus propósitos sin importarte realmente el contenido de mi mensaje. ¿Sí? Tan común. Tan común. Versículo 22. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Fíjense que en muchas ocasiones el Señor se quedó callado, pero aquí no, y lo confrontó. Dice, a ver. Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? O sea, ¿dije algo malo? No, pero quiero que te calles. Tan actual. Tienes que hablar la verdad, o sea, habla la verdad. No digas nada. Y todo lo que vemos, todo lo que hay en derredor, no digas nada. Todas esas agendas que se mueven, todas esas cosas tan feas y tan podridas que están en el mundo, cosas que están pues tan a flor de piel. Mire, no quería meterme, pero lo voy a hacer. Días pasados, ustedes ubican Francia, ¿verdad? Aquí nuestros vecinos. Ok. Recién, semana pasada, se aprobó tener, por ejemplo, incluir dentro de la Constitución francesa el aborto. O sea, ustedes piensan que eso no tiene mucho peso, a veces no nos enteramos y no pensamos, pero lo que está haciendo es sencillamente, se está dando ya como un derecho el matar a un inocente, por las razones que sean, hasta el momento del parto. O sea, en la Constitución. ¿Ok? Esa es una. Y ahorita ya ahí mismo, ¿verdad? Se está empujando para incluir en la Constitución la eutanasia. ¿Sí? Es decir, y eso no están definidas muchas cosas, y ahí puede ser pues desde una depresión, ando deprimido, por lo que sea, me fue mal, me falta litio. ¿Sí? No, pues que sí, no te preocupes, tienes el derecho a que yo te saque en una bolsa negra de aquí. Me estás dando el derecho de hacerlo. Si yo considero que el daño que tienes, mira, pues para que no le salgas más caro al Estado, pues mejor te ponemos una inyección y listo. ¿Sí? Podría hablar mucho acerca de eso. Y debo decir que todo eso que está ocurriendo es solamente cuestión de tiempo para que vaya filtrándose a otras naciones. Es cosa de tiempo. Si lo vamos a ver nosotros o no, no lo sé. Pero eso es cosa de tiempo. Y saben que está mal. ¿Sí? Pero les voy a decir algo. No les interesa que usted lo crea o que lo acepte. Sencillamente, lo único es que usted se calle. No digas nada. Pues, si no lo crees, si no estás de acuerdo, no me interesa que no estés de acuerdo. Pero así es y te callas. Me suena mucho a la bofetada que le dieron al Señor. ¿Sí? Fíjense cómo así es como actúa alguien que no tiene argumentos sólidos. Solo reacciona como ese alguacil. ¡Ay, paz! Un bofetón ahí. Solo reaccionan.
Agreden por impulso. En una discusión tú sabes que la contraparte ya perdió, ya no tiene argumentos sólidos en el momento que empieza a atacar el carácter, ¿sí? Y o lo que él considera que pueden ser las debilidades de otra persona. Es tan común. Cuidado con eso. Tengan cuidado de eso. Cuando surge alguna situación, algo que hay que arreglar, ¿sí? Cuidemos, o sea, no reaccionar agrediendo. Es escuchemos y presentemos argumentos. ¿Sí me explico? A veces los argumentos punzan y a veces incomodan mucho. Y en el momento en que tú te das cuenta que les dices algo y empiezan, no, pero lo que pasa es que tú esto y ya no tiene nada que ver con lo que estás tratando, ya te están atacando, es porque no tienen argumentos. Observa eso en cualquier debate, lo podemos experimentar nosotros, hermanos. ¿Sí? Versículo 24, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose. Entonces le dijeron, acuérdense, Juan estaba allá adentro porque Juan tenía influencia para estar ahí. ¿Sí? Él estaba ahí adentro. Y él volteó y ve a Pedro ahí que estaba ahí en el patio y dice que estaba calentándose. Entonces le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, pues él estaba ahí, ¿no? ¿Y ustedes creen que Pedro era tan bueno con la espada que dijo, te voy a tumbar la oreja nada más para sacarte un susto? ¿Ustedes creen que así fue? Miren, el golpe para cortar la oreja tuvo que haber sido así. O sea, no tenía una precisión ni de noche y antorchas ahí con el coraje. O sea, no le quiso cortar la oreja, lo quiso partir como melón. No es que no le atinó o el otro se hizo a un ladito porque la vio venir y, ¿verdad? Bueno, uno de los parientes que estaba ahí, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? O sea, ¿cómo no? Si ahí estabas. Si hasta a mi pariente le andabas partiendo la cabeza, se la andabas arrancando, ¿cómo me dices que no? ¿Cómo no? Yo te vi. Y Pedro lo negó otra vez y al instante un gallo cantó. ¿Y se acuerdan cómo tenemos algunos de nosotros, cómo tenemos al gallo? Todo ronco, afónico, ¿verdad? De tanto que lo negamos con nuestros hechos o con nuestras palabras o con nuestras acciones. Versículo 28. Entonces llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Y ellos entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Ya el pretorio ya era parte de un edificio en donde estaba el gobernador y era pues gentil y dice no, esto para no contaminarnos, ¿no? Entonces yo quiero que noten aquí la hipocresía religiosa y política del asunto. Han determinado ya condenarlo a un juicio manchado de corrupción, ¿verdad? Tanto en contenido como en forma. Han violentado lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido, pero eso sí están cumpliendo algunos deberes religiosos que nada tiene que ver con lo que Dios demanda, ¿sí? Para ejecutar a un inocente en el nombre de Dios. ¿Se fijan? O sea, violentamos todo, pasamos todo por alto, hacemos todo a un lado, pero aleluya, yo voy a la iglesia. ¿Sí? Y a veces puede pasar así, y nos puede pasar así en casa, ¿eh? Quedan bien serios. Puede pasar así en el trabajo. No, yo sí voy a ir, yo sí voy a orar, o yo sí voy a hacer esto. Pero no hemos decidido en el corazón realmente obedecer al Señor, no hemos decidido realmente caminar con Él, no hemos decidido realmente honrarlo a Él. No nos importa lo que dice, sencillamente es mi conciencia en el plano religioso, ya cumplí. Tenemos que analizarnos porque eso está ahí, pero yo les dije que esto era muy actual.
porque acuérdense que estamos en una semana por vivir. Son detalles que tenemos que ver cómo vamos a ir más adelante, cómo vamos a vivir más adelante. Versículo 29. Pilato entonces salió hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? O sea, ¿qué tanto alboroto? Vean la de madrugada que es, ni me he tomado mi cafecito. ¿Sí? Aquí me están haciendo mi expreso todavía, no me fluyen las ideas y ustedes ya están dando lata. Dice, ellos respondieron y le dijeron, que ponga mucha atención en todo lo que viene. Si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Fíjense. Entonces Pilato les dijo, pues llévenlo ustedes y júzguenle conforme a su ley. ¿No? O sea, ¿por qué me lo traen? Pues es que es malhechor. Pues júzguenlo ustedes. O sea, ustedes ya encontraron que es malhechor, pues júzguenlo ustedes. Hagan ahí lo que tengan que hacer. ¿Sí? Dice, pues llévenlo ustedes, júzguenlo conforme a su ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. ¿Qué traían en manos ellos? O sea, lo que están diciendo es, lo trajimos para que lo mates. Ahora, aquí caben un par de comentarios. Por un lado, sí podían juzgar de muerte. Sí podían hacerlo, ¿sí? Pero no mediante la cruz. Ellos no podían crucificar a nadie, pero sí podían dar muerte. ¿Se acuerdan de Esteban? Ahí en el libro de los Hechos. Pues no me digan que le hicieron piojito. Lo mataron a pedradas, lo lapidaron. O sea, sí podían hacer eso conforme a la ley. ¿Está bien? Pero ellos querían que fuera la cruz. ¿Pero por qué la cruz? O sea, ¿qué tanto odio a él para llevarlo a la cruz? Porque la cruz era el desprestigio. La cruz era el honor, el deshonor, perdón. Porque la cruz era una maldición. Porque nadie que estuviera colgado en una cruz era digno de crédito. Pues es un malhechor, literalmente decían, es un maldito, porque la Biblia dice, maldito el que es colgado en un madero. Entonces, ¿cuál? Mira, pues ahí está, colgado en un madero. Póngame atención en esto, por favor. Pero además de esto se estaba cumpliendo lo dicho por el Señor de qué tipo de muerte iba a morir. Ellos no ubicaban esto, pero el Señor sí. Por otra parte, vemos a Pilato que no era una persona precisamente conocida por su bondad, por su integridad, por su decencia, ¿sí? Y pues también podemos ver ahí en el relato de Lucas que él sabía de lo que le estaban acusando, que Lucas da más detalle. Y Lucas, por ejemplo, no vaya para allá, pero Lucas dice que lo estaban acusando de pervertir a la nación. ¿Ok? O sea, él está pervirtiendo a la nación, la está desviando, está pervirtiendo a la nación. Lo estaban acusando de que él prohibía pagar los impuestos. Y dices, ¿y cuándo dijo eso? ¿No dijo, denle a César lo que es de César? Cuando fueron a cobrarle impuestos, ¿no le dijo a Pedro, ve, saca un mira, pagas lo mío y de una vez paga lo tuyo? En ningún momento dijo eso. Bueno, seguimos. Y lo acusaban que él es un rey y que lo acusaban de ser un criminal, porque ese era un crimen el decirse rey, no por los judíos, sino el decir yo estoy por encima, yo soy rey sobre Roma. Porque Roma era el que ponía a reyes y quitaba a los reyes. ¿Ok? Y ahorita voy a entrar un poquito más para allá. Entonces el asunto es de que él no veía ni argumentos ni evidencia. Y tomen esto en cuenta. Todo lo que le estaban diciendo, yo no veo ningún argumento, no me están presentando ninguna evidencia, ¿verdad? Él veía que ya lo habían condenado a muerte, es decir, ellos ya habían juzgado y que solo lo que querían hacer era entregárselo a él para que él financiara y para que llevara a cabo la ejecución. Vayan viendo todos los paralelos que hay en muchas cosas.
Versículo 32. Dice, para que se cumpliera la palabra de Jesús que había hablado, ¿sí?, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Y aquí miren, mis amados, para Dios no hay sorpresas. ¿Sí sabía usted eso? Que nada se escapa de su control. Ay, Señor, ¿qué está pasando esto? A veces cuando vamos a orar, está bien que vayamos con Él y le digamos nuestra situación, pero Dios no necesita un reportero. Dios no necesita que le informemos. Qué bueno que le digamos, pero nuestro planteamiento es, Señor, en todo esto que está pasando, en esto y en esto y en esto, ¿qué debo de hacer? Necesitas intervenir tú, pero ¿yo qué debo de hacer? No es el punto de, fíjate, Señor, que está pasando esto y también estoy viendo que está pasando esto otro y Señor, y fíjate que el otro hizo. ¿Sí? No es por ahí, o sea, no es ir a acusar a alguien delante de Dios, porque otra vez, para Dios no hay sorpresas. Imagínense a Dios, ay, qué bueno que me dices, porque no me había dado cuenta. Uf, qué bueno que estás pendiente. Entonces, ni se escapa de su control, ¿sí? Nada pasa desapercibido, no es indiferente a las cosas. Él sabe lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer, y entiende y ve las cosas muchísimo más allá de lo que nosotros lo hacemos. Y a veces porque nosotros pensamos que Dios no entiende, luego ya nos molestamos con Él. ¿Sí? O porque alguien más se equivocó en su manera de actuar, juzgo a Dios por eso. Entonces, no. Aquí el Señor sabía perfectamente lo que estaba diciendo y lo que estaba haciendo. Versículo 33. Yo espero que estén aprendiendo algo. Yo sé que esto está denso, pero póngame atención. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Es una pregunta. A ver, están acusando. Tú no estás diciendo que eres rey de Roma. Tú no estás diciendo que eres rey en este lugar. Te están acusando de que eres rey de los judíos. Si eres tú o no. Fíjense. Y esto está muy interesante porque, insisto con esto, Pilato sabía que era inocente. ¿Estamos aquí? Él sabía que era inocente. Lucas da cuenta de cómo lo remitió Herodes. Aquí Juan no lo menciona porque otra vez no estaba en eso, él estaba enfocado en otro asunto. Pero la primera vez que se lo llevan a Pilato, Pilato dice, aquí no hay nada que ver, o sea, ahora sí que te juzgue Herodes. Herodes era el rey, ¿sí?, de esa región. Y debo decir, Herodes tampoco era judío. Herodes era idumeo, ¿okay? No era judío. A él le dieron, él compró eso. Y era un tipo muy capaz y era un tipo muy astuto que siempre sabía cómo terminar del lado de los que ganaban. Era un hombre muy, muy astuto, pero era un hombre muy despiadado, era un hombre muy perverso. ¿Sí? Habían unos dichos que era preferible ser un cerdo en la casa de Herodes que ser uno de sus hijos. ¿Por qué razón? Porque a sus hijos, algunos de sus hijos los mandó degollar y algunas de sus esposas también. Entonces dice, no, está más seguro un cerdo en su casa que uno de sus hijos. Y bueno, ya no voy a hablar más de él, ¿no? Pero Herodes, escuchen, él no quería involucrarse en el asunto y quería obviarlo, quería pasarlo por alto, porque si él le regresaba y él decía, yo lo condeno a muerte, él le tenía que dar una explicación a Tiberio. Él sabía que esto iba a llegar a los oídos de Tiberio. Tiberio era el emperador, el que lo puso ahí, y Tiberio tampoco era exactamente un dechado de virtudes. De hecho, era más perverso y más cruel que Herodes. ¿Sí? Y ya eso es mucho que decir. Versículo 34. Jesús respondió,
¿esto lo dices por tu cuenta? O sea, lo de si soy rey, ¿lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Es interesante, ¿no? Porque miren, en esto como en muchas cosas, luego nosotros reaccionamos y hacemos y decimos en base a lo que alguien más dijo y nosotros no comprobamos siquiera, no nos enteramos de eso. Hace un rato estaba platicando con José de algunas cosas ahí y dice, bueno, pues es que hay tales cosas y dicen. Sí, pero ¿quién dice? ¿Por qué dice? ¿Cuándo lo dijo? ¿Qué motivaciones tenía? ¿Y por qué? Si este y este lo dicen así, pero ya lo comprobamos nosotros, ¿ya lo viste tú? No. Ok, entonces, hasta que no lo tengamos, ¿no? Como dice el dicho, yo sé que la burra es parda porque tengo los pelos en la mano. ¿Sí? O yo sé que la rana es calva porque no tengo ni un pelo en su mano. Como quieran. ¿Sí me explico? Pero la pregunta es muy genuina y lo está confrontando. O sea, el Señor ahora lo está cuestionando a él de una manera muy clara y una manera muy directa. ¿Sí? Entonces, en ese momento, Pilato se dio cuenta de la responsabilidad que él tiene de formar su propio criterio. Yo no es lo que me dijeron, bueno, te lo digo porque me lo dijeron, o porque yo sí creo que Él es el Rey. Y esa es una responsabilidad que cada uno tiene, ¿verdad? De basar su propia opinión en los argumentos y en las evidencias y juzgar a partir de eso. Estoy diciendo, o sea, tú me quieres me quieren entregar a muerte y tú tienes tu propia idea, es decir, ¿estás seguro de que lo vas a hacer? Si lo vas a hacer porque estés tú seguro, no porque otro te dijo. Y ese es el asunto muchas veces en nuestro caminar con el Señor. Nosotros necesitamos ir a Él, nosotros necesitamos tener la certeza del por qué lo estamos haciendo. Esto lo creo, ¿por qué lo creo? ¿Qué es lo que creo? Tengo dudas, pregunto. ¿Sí me explico? Pero no la dejo ahí. Como bueno, pues a ver qué pasa, pues no sé, y pues esto fue lo que me dijeron. Sí, pero tú no, yo no sé, yo no me quiero meter en problemas. Esa actitud hasta pusilánime. Cabe mencionar que nosotros, todos los seres humanos, tenemos esa misma responsabilidad, hermanos, de darle respuesta a Él. ¿Se acuerdan que el Señor le preguntó eso a sus discípulos en alguna ocasión? Con respecto a Él, ¿sí se acuerdan? A ver, ya fueron y anduvieron predicando y sanaron a muchos milagros tremendos. ¿Quién dice la gente que yo soy? O sea, la gente tiene una opinión de Él. ¿Quiénes dicen? O sea, ¿quién soy yo para la gente? Dicen, no, pues unos que eres uno de los profetas, ¿verdad? Otros, no, que eres Elías. Es decir, dicen un montón. ¿Quién sabe cuántas cosas más hayan dicho, no? Seguramente alguien más dijo, pues alguien dice que eres un engañador. Alguien dice, como esto, pues alguien dice que perviertes al pueblo. Dice, ok, eso es lo que dice la gente. La gente tiene su opinión. Pero aquí ya se va a los que tiene cerca, ya se va a sus discípulos y les pregunta, ¿y ustedes dicen, quién dicen que yo soy? La misma pregunta es ahora para ustedes. Ya con todo lo que ustedes vieron, ya se pudieron formar una opinión acerca de mí, ya deben de tener una convicción a estas alturas con respecto a mí. ¿Ustedes quiénes dicen que yo soy? Pues el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, eso no te lo dijeron, ¿eh? Eso te lo dijo mi Padre. Esa convicción te la puso mi Padre. ¿Me explico? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, Pilato respondió, dice, ¿acaso yo soy judío? Y esto es bien interesante este diálogo, ¿no? Me gusta mucho cómo lo registró Juan. ¿Acaso yo soy judío? Dice, tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí, pues ¿qué has hecho? Bueno, eso de pos, no, ¿verdad? Pero yo creo que era norteño, entonces hablaba fuerte. Dice, ¿pos qué hiciste? ¿Sí? Entonces, fíjense, la respuesta de Pilato fue salirse de la situación, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál debió de haber sido la respuesta? Pues, es una opinión que yo tengo. Bueno, esto es lo que me han dicho. Esto es lo que yo pienso. Pero yo soy judío. O sea, ¿yo qué tengo que ver con esto? Y a veces así hacemos nosotros. Buscamos salirnos cuando somos confrontados con nuestra realidad. A veces no nos gusta tratarlo.
y reaccionamos y nos ponemos agresivos. Cuando es algo que incluso a veces se tiene que resolver, ¿sí o no? Porque ¿a quién le gusta que le dejen ver sus trapitos? Es que eso causa reacción, pero a veces es necesario. Oye, ¿qué hay de tal cosa? No, ¿por qué hay? Y se empieza a buscarle por ahí. El Señor dice, no, tranquilo, ¿no? Lo hace aparentemente muy asombrado. ¿Yo soy judío? ¿Acaso yo soy judío? ¿Sí? Lo que está diciendo es, mira, es un tema eso, si eres rey o no, yo no entiendo de eso, pero tampoco quiero entender. Y ahí tenemos que tener nosotros cuidado, porque es cierto, hay muchas cosas que luego no entendemos, ¿sí o no? Y muchas veces nos excusamos en las cosas que no entendemos para desobedecer lo que sí entendemos. ¿A poco no? Están bien serios, ya me estoy poniendo nervioso. Bueno, ahí se van a ver porque luego esa camarita, miren, ahí los está tomando, salúdenlos. Ahí lo está diciendo ahorita y están viendo todos en todo el mundo que están así. Yo no sé, ¿sí? Pero, hermanos, el asunto es de que a veces es ok, si no entiendes, pues ok, a veces no entendemos, ¿no? El asunto es queremos entender. Bueno, esto no lo entiendo todavía, pero esto sí. Bueno, tan sencillo, haz caso por lo que sí entiendes. Y ya luego nos encargamos de aquello que no entiendes. ¿Sí? Jesús respondió, fíjense bien, mi reino no es de este mundo. Oh, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora, o sea, en este momento, mi reino no es de aquí. ¿Qué tal? Es decir, dice el Señor, si la naturaleza, el origen de mi reino fuera de esta creación, ¿ya te estarías enterando ahorita que ni con todos los ejércitos de este mundo podrían hacerle frente a mis soldados? O sea, con esto que están haciendo, con lo que pretenden hacer, si mi reino fuera de aquí, ya te estarías enterando, ¿sí? Es más, ni siquiera tendría que utilizar a mis soldados, ni siquiera tendría que utilizar a mis servidores. Con una sola palabra mía los podría evaporar a todos ustedes. ¿Sí? En un abrir y cerrar de ojos. Pero no he venido a eso. No vine a fundirlos. ¿Sí? Pero mi reino no es de aquí. Sí tengo un reino, pero no es de aquí, no corresponde a esta creación. Y hay un comentario de uno de los padres de la iglesia, de Crisóstomo. Hace un comentario con respecto a este pasaje. Y lo voy a citar textual, la palabra que él utiliza. Dice, lo que esto deja de ver es la imbecilidad de los reinos de este mundo, que toman su poder de sus ministros. En tanto que el reino de Dios no necesita de nada ni a nadie. O sea, ¿de dónde viene lo que está diciendo? Ayer se lo comentaba a Rocío cuando leí ese comentario, ¿no? Me dio mucha risa porque me empecé a imaginar la escena, ¿no? A Crisóstomo así como que viendo esto y diciendo, qué imbéciles son estos tipos. O sea, sí, es cierto, es un funcionario, es un gobernador romano, sí, con mucho poder y podía ser, y en sus manos estaba la vida de mucha gente, pero lo que lo hace a él poderoso son sus ministros, o ese reino o ese imperio son sus ministros, es decir, sus servidores, es a lo que se está refiriendo. ¿Sí? Pero dice, el reino de Dios no necesita de nadie para ser poderoso porque lo tiene a Él. De hecho, opera completamente al revés.
Es decir, los ministros tienen poder porque se origina, el poder de los ministros se origina en el rey, y en el mundo el poder del rey se origina en los ministros. ¿Está al revés? ¿Lo alcanzan a ver? O sea, la autoridad que un gobernante tiene, ahorita con la tan cacareada democracia que existe, que podría hablar media hora de corrido sin notas de eso, ¿sí? Pero decir la democracia, es que la democracia, bueno, tú tienes poder y estás ahí, pero en el momento en que si legítimamente vienen, la gente te puede votar, te puede echar para afuera. ¿Y qué es lo que hay? Toda una campaña para que eso no ocurra en ningún lado. Y ya cierro el paréntesis porque si no me voy a ir por ahí. Entonces, no sé si lo alcanzan a ver, pero además el Señor nunca dijo que su reino fuera de este mundo. Nunca dijo que su reino fuera de este mundo. Que hay muchos que piensan eso, incluso hoy en día dentro de la iglesia, pero Él nunca dijo eso, ¿sí? Él siempre dijo que ha venido. Él dijo que ha llegado, ¿sí? Que ya está aquí, etcétera, etcétera. Y por implicación lógica, no es de aquí. Si ha venido, si ha llegado, es porque no es de aquí, ¿verdad? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos. Ok. O sea, no es de aquí. No todavía. Pero lo va a hacer, ¿sí? Por un periodo de tiempo. Y eso está bueno, eso es escatología y está en la escritura, y eso es un tema muy interesante y muy hermoso también. Pero por eso dice, mas ahora mi reino no es de aquí. O sea, ahorita mi reino no es de aquí. Él lo va a hacer, pero ahorita no. Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. O sea, si eres rey, tienes un reino, si eres rey, ¿verdad? Y yo pienso que en ese momento a Pilato sintió que la sangre se le fue hasta los talones por ver al Señor la respuesta que le dio. O sea, yo no voy a pelear contigo, no eres rival, ¿sí? Pero no voy a pelear con tus términos, no voy a pelear con tu argumentación, ¿sí? Y él entendió. Sí, si eres rey, así que tú eres rey, o sea, sí eres, ¿eh? El asunto es de que él sabía que estaba delante de un rey muy diferente a lo que él conocía, que no reaccionaba como los demás reaccionaban, que no tenía ni la más remota idea de cómo tenía que tratarlo a él, que él estaba en otro nivel y que no sabía cómo tratar el asunto. Jesús respondió, le da una ayudadita el Señor. Dice, Jesús respondió, tú dices que soy rey. O sea, en otras palabras, sí soy. No es de este mundo, pero sí soy, sí lo soy. ¿Sí? Y dice, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, para desempaquetar o como le queramos decir, pero para dar testimonio de la verdad, que se sepa la verdad, ¿sí? La verdad de Dios, lo que Dios piensa del ser humano, para dejarle ver al ser humano que tiene unas condiciones terribles, pero que Dios quiere sacarlo de ahí, que ese es el deseo de Dios. Para eso he venido. Dice, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Este es un paralelo al mis ovejas oyen mi voz. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y aquí le aclara el propósito de su venida y la naturaleza del conflicto realmente. ¿Sí? Dar testimonio de la verdad. Perdón. Sí. Y siendo Pilato, era un hombre muy pragmático y muy corrupto, interesado solamente en sí mismo y en lo que él pudiera obtener para salir lo mejor parado políticamente y mantenerse lo mejor librado ahí en el poder. Por cierto, después lo destituyeron. Pero preguntó algo que le era
completamente desconocido. ¿Sí? Así como cuando le compartes el evangelio a alguien y le pones en claro, esta es la situación, esto es lo que dice la Biblia, este es el evangelio, ¿verdad? Y te sacan preguntas que evidentemente pretenden desviar la atención para escaparse de la situación. Porque cuando le estamos compartiendo a alguien, le decimos, bueno, mira, es que te has perdido. O sea, ¿cómo te digo que eres enemigo de Dios? Pero bueno, no te preocupes, más bien cree, porque Cristo vino a esto y a esto y a esto. Y mira, la Biblia dice esto y la Biblia es la palabra de Dios y toda la palabra de Dios es verdad. La Biblia dice esto, Dios esto. ¿Lo crees o no lo crees? Y a ver, ¿dónde está? ¿Y los ovnis qué? No. A mí explícame qué pasó con los dinosaurios. ¿Sí? No. Y te empiezan a sacar cosas y dices, espérate, eso no tiene absolutamente nada que ver con el mensaje del evangelio. Y viene eso. Dice, Pilato le preguntó. Si lo tradujéramos literalmente es Pilato pregunta. Ese es pero en castellano se tiene que, como en pasado, pero está en presente. O sea, la pregunta es presente. ¿Sí? Esto se llama presente. El tiempo en el que está la conjugación se llama presente histórico. Eso no existe en el castellano. Entonces, por eso se tiene que poner en pasado. ¿Sí? Entonces dice, Pilato le pregunta o le preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Si tú veniste a dar testimonio de la verdad, pero ¿qué es la verdad? El asunto es que como no estaba interesado en ello, porque a pesar de las evidencias, que había evidencias, o más bien no había evidencias para juzgarlo, no había argumentación sólida, no le estaban presentando ninguna evidencia, él simplemente jugó el juego que conocía muy bien y que era hacer lo que era políticamente conveniente y hacer las cosas para salirse del agujero, para salir las cosas para obtener un beneficio, como muchas veces lo hacemos nosotros. Como muchas veces pretendemos utilizar a Dios, sí, pero me salgo por acá y a ver cómo le hago para sacar algo o para yo ganarla aquí. Y Él lo hace así. Y díganme si no, pero ese es el pan nuestro a diario. ¿Verdad? Híjole. Bueno, por cuestión de tiempo me voy a brincar algunas cosas. Me llamó mucho la atención una de las definiciones que da la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, de lo que es verdad. Me llama mucho la atención. Los filólogos dicen que si un lenguaje no se modifica con el tiempo tiende a desaparecer. Es decir, si permanece igual, tiende a desaparecer. Yo les he comentado que, por ejemplo, nuestro idioma, el español, ¿sí? Que es, yo creo que el mayor aporte que ha tenido España al mundo, ¿sí? El español no se habla ahorita como se hablaba hace siglos. Se hablaba muy diferente. Si tú escuchas cómo se hablaba, las cosas que se decían, dices, es otro idioma. No, es el español. Pero ha venido sufriendo algunos cambios. La fonética, muchas cosas, pero ha venido sufriendo algunos cambios. ¿Sí? Estas definiciones que les voy a dar fueron actualizadas en 2019. Un año muy clave. ¿Sí? Marque usted esa fecha. Tiene mucho significado para muchos de nosotros, en muchos sentidos. Pero esas modificaciones se hicieron en 2019. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, una actualización de las palabras se hace de acuerdo al uso que se le dan a ellas. ¿Okay? Ahora, no quiero entrar, no tengo el ánimo de entrar a filosofar y hacerlos un lío con todo esto. Pero el uso de las palabras forman conceptos. Y los conceptos te permiten ver cómo está pensando una sociedad, o un grupo de personas, o un individuo. ¿Sí? Las palabras que utiliza, los conceptos que utiliza, te dicen mucho de una persona. Tú lees a alguien y te dicen mucho de esa persona.
por los conceptos que utiliza. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a los corintios y diciendo, las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Verdad que sí dice? Dice, los elementos que nosotros tenemos para pelear, para defendernos, dicen, no son carnales, o sea, no corresponden a la naturaleza humana. Dice, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Después dice, bueno, las fortalezas del diablo. Y no está hablando de eso. Y después dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Lo que nos está diciendo es esto. Yo tengo un pensamiento más otro pensamiento, más otro pensamiento, más otro pensamiento, te forman un argumento. Yo pienso esto, por esto, por esto, por esto. Son distintos pensamientos. Cuando ya los hilas, ya te forman un argumento. ¿Está bien? Si alguien llega y te trae otro argumento que es distinto a ese argumento tuyo, del mismo tema, y tú defiendes ese argumento ya se convirtió en una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza tiene que ver, ¿sí?, donde ya levantas muros y se atrincheraban ahí, se metían ahí para resistir el argumento. ¿Ok? Es decir, cuando yo ya empiezo a defender un argumento, yo ya lo estoy defendiendo, ya estoy en una fortaleza. Ahora, lo que la Biblia nos dice es que los argumentos de Dios son más poderosos que cualquier argumento del ser humano. Y que aunque el ser humano se atrinchere en esas fortalezas, Dios va a llegar, pum, 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 pum. Y tarde o temprano, esos argumentos y esas fortalezas van a caer, van a quedar expuestos a esos argumentos y van a ser aplastados. Y eso pasará a todos, tarde o temprano. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿sí?, que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. ¿No dice eso en Filipenses, en el capítulo 2? ¿Qué? No está diciendo que va a haber un gran avivamiento y que todos van a confesar y que todos se están convirtiendo a Cristo. No, es que va a llegar un momento en que van a confesar, que van a tener que doblar la rodilla y tener que decir, eres el Señor, aunque estén condenados. ¿Me están siguiendo? Y ahí su argumentación se acabó. Entonces, voy a poner un ejemplo de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, por ejemplo, de cómo define el aborto. ¿Está bien? Es un ejemplo. ¿Cómo define? Ustedes pueden googlear ahí, o un diccionario que tenga la actualización del 2019. ¿Y cómo se define el aborto? Se define así, como la interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas. Fíjense bien, como la interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, con la interrupción del embarazo? No. Interrumpir no es lo mismo que terminar. Un aborto no se interrumpe el embarazo, se termina. En donde dos entran vivos y uno queda muerto. No se interrumpe, porque si se interrumpe, entonces ¿se puede reanudar adelante? No se puede reanudar. Se termina. Entonces, interrumpir y terminar son dos cosas distintas. ¿Sí o no? Interrupción. Ahí estás, ¿no? Pero se terminó. Ya no hay más. ¿Ok? Entonces, eso lo hace un concepto más aceptable. Es más aceptable decir salud reproductiva que decir aborto. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Cómo puedes? O sea, tú cambias el lenguaje y cambias los conceptos y en base a eso tú puedes decir un montón de tonterías. ¿Sí? Ahora, regresando a la definición de la verdad. Ya le voy a meter el acelerador, ¿eh? Ya me faltan nada más como 320 puntos, pero
Regresando a la definición de la verdad, según la Real Academia de la Lengua Española, hay tres conceptos. El primero lo vamos a ver. ¿Qué es la verdad? Dice, conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. A ver, ¿qué es la verdad? Pues lo que tú te imagines. Ese es el primero. El segundo, conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. O sea, la verdad se conforma, por un lado, ¿verdad?, a lo que produce mi mente, o la verdad es si yo lo siento o qué es lo que pienso de eso. Entonces, lo que yo sienta y lo que yo piense, eso es lo que define si es verdadero o no. Número 3, propiedad que tiene una cosa de mantenerse la misma. Esa es, o sea, no hay alteración. Se entiende. Pero lamentablemente la número uno y la número 2 son las que deja abierto el asunto y son las que se utilizan. Porque yo podría decir que yo soy lo que yo quiera ser. Yo podría decir que soy de otra especie, que soy de otra cosa y... ¿Sí o no? Yo hace tiempo, creo que eso se los comenté, hace tiempo vi un video, como de unos 3 minutos, y me empezó a dar mucha risa porque era una chica que estaba diciendo, ¿verdad? Y de que ella era una cebra, blanca como la leche, ¿no? Pero que ella era una cebra. Entonces empezó a decir, y yo cuando le empecé a ver dije, no, este tipo, bueno, pues está bromeando, pues seguramente a ver con qué sale. No estaba bromeando. Empieza a llorar y yo fui y les dije, déjenme vivir con ellas. Aquí, pues yo soy una cebra, fui a un refugio de cebras. Yo me quedé pensando, ¿por qué no se fue al África? Hay que a ver si no se la traga un león, porque los leones comen cebras. No sé si se fijan, pero ella estaba convencida en su mente que era una cebra. Pregunta, ¿lo hace verdad eso? Fíjense que de acuerdo a estas dos definiciones, sí. Porque para ella esa es la verdad. Pero digo, si nos funciona una rayita del cerebro, dices, pues ¿qué cebra vas a hacer? Eres medio mula, pero cebra no. ¿Verdad que sí? Entonces, fíjense cómo todo eso queda a lo que yo pienso, a lo que yo siento. ¿Sí? Hay deposiciones, por ejemplo, que se hacen en algunos, me ha tocado escuchar algunas en interrogatorios que se hacen en el Senado de algunas repúblicas, y hacen la pregunta ¿pero no existe la percepción de? ¿Pero qué no se piensa qué? Cuando eso no es una realidad, eso no es verdad, o sea, es la percepción. Entonces, ¿es lo que yo perciba? Imagínense un país que se empieza a conducir por lo que se percibe. Pero bueno, esto es decir, es una formadora de conceptos. Yo puedo decidir, para mí esto es verdad. ¿Han escuchado eso? Oye, bueno, pero para mí eso no es. Bueno, tú puedes decir, oye, la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia dice esto, y la Biblia dice esto, y la Biblia dice esto. Bueno, muy respetable. Yo respeto lo tuyo, pero yo no creo eso. Si tú no lo crees, eso es asunto tuyo, pero que tú no lo creas no elimina de que es la verdad. Y si no acatas lo que ahí dice, tarde o temprano te vas a dar cuenta de cuán equivocado estabas y es probable que sea muy tarde. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Sí, gracias. En otras palabras, todo lo hace relativo.
pues para mí esto, pues yo pienso que esto es así. Y bueno, ahora bien, el concepto que la Biblia tiene de la verdad, porque si hay un concepto, es bien distinto. Ahora, yo no sé ustedes qué piensan, con qué se quedan, con pues lo que mi mente, lo que yo sienta, a ver, lo que yo perciba, o lo que la Biblia dice. ¿Sí? Porque el concepto bíblico, por ejemplo, es el hecho de que la verdad, para ser verdad, debe de ser absoluta y no debe de cambiar, es decir, debe de ser inmutable. O sea, sí es sí. El Señor dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. O sea, sí es decir, cuando alguien nace es hombre o es mujer, ¿sí o no? O sea, no es, pues, quién sabe. Pues será una construcción social que al ratito se haga ahí a ver qué quiere ser. Es que todo lo que estás viendo ahí es lo que te dice lo que es. ¿Sí? Esa es la evidencia. ¿Y por qué dices que es hombre? Pues porque le estoy viendo el asunto. Yo no sé en estos días, y lo que voy a decir, por favor entienda, yo no sé en estos días por qué es tanto problema definir lo que es una mujer. ¿Por qué le tienen miedo a decir que es una mujer? ¿Por qué le tienen miedo a decir la palabra es mujer? No debes de decir mujer, debes de decir persona con tales genitales. Está más cortito mujer, hombre, nos quitamos de asuntos. No sé si me explico. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, el mundo de cabeza, en verdad. La verdad no se transforma y eso es lo que dice la Biblia. Miren, la palabra griega que se utiliza en la Biblia para decir verdad describe, es la palabra aletheia y describe aquello que concuerda con lo que realmente sucede. Es decir, hechos que corresponden a la realidad. Eso es lo que describe. ¿Sí? O sea, sí tenían los griegos, sí tenían una palabra para decir, pues esto coincide con esto. Se dice esto y pasa esto, pues esto es verdad. Pero no tenían ese concepto. ¿Okay? Tenían la palabra, pero no el concepto, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que el Señor dijo con respecto a él y no deja dudas. Juan 14:6, Jesús dijo, otra vez también ahí está en presente histórico. O sea, es como decir, ahorita el Señor nos dice, ¿ok? Eso está en presente. Jesús les dijo, yo soy el camino, dice el camino, y la verdad y la vida. Es decir, no es una verdad relativa a lo que alguien piense. El artículo la lo hace de una forma única y definitiva. No es una verdad. El Señor no dijo, bueno, yo soy una verdad. No, yo soy la verdad. ¿Cuántas verdades hay? Hay una. ¿Quién es esa verdad? Ok. Sí. Esto nos confirma el hecho entonces que la verdad es un argumento que corresponde a la realidad. ¿Sí? Que evidentemente es objetivo y que se puede verificar. O sea, sí lo puedes verificar, sí puedes comprobar la verdad. ¿Cuántos se acuerdan de los problemas que teníamos luego de matemáticas? Las multiplicaciones, lo que fuera, ¿verdad? Raíz cuadrada, lo que sea, ¿no? Los que entraron ahí, que ya pasaron cálculo integral, cálculo diferencial. Prefiero aprender chino, dices, ¿no? Pero bueno, el asunto es de que si te ponen la operación, ¿cuánto es? Pues esto, listo. Y puedes poner cualquier número, entonces, ¿sí o no? Por ejemplo, tú pones raíz cúbica de 10. ¿Cuál? No, digo, no lo estoy diciendo nada más, no la sé. Pero pues, raíz cúbica de 10, 1.5. Si alguien me dice, pues no, estás mal, porque mira, raíz cúbica es tanto.
no me digas eso. Para mí es 1.5. Esa es la verdad. Yo siento el 1.5, mira, lo siento, estoy convencido de eso. Para mí esa es la verdad. Pues yo no me confiaría, y espero que no confiarían, en que yo les vaya a hacer algún cálculo en sus finanzas, porque los voy a quebrar. No sé si me explico, hermanos. ¿Se acuerdan de esos problemas que nos ponían? Hacíamos toda la operación y después teníamos que hacer la comprobación. Y al ratito te faltaba 0.8 y dices, ¿dónde quedó esto? Y si no lo encontrabas, estabas mal. Y tú no podías llegar con el maestro y decirle, maestro, ¿qué le pasa? Esta es mi verdad. ¿Qué tiene? ¿A poco me va a reprobar porque yo tengo unas respuestas diferentes a las que usted dice? No. Usted está muy atrasado con eso porque la verdad es verificable. Se fijan, se ríen, pero de veces de nervios. El asunto es de que la verdad es verificable. Por eso es verdad, por eso es verificar. Nos aseguramos de que esto sea. En Hebreos capítulo 6, versículo 18 dice, ya estoy yéndome al final, Hebreos 6, 18 dice, a fin de que por dos cosas inmutables, es decir, cosas que no cambian, en las cuales, en esas cosas que no cambian, es imposible que Dios mienta. Seamos grandemente animados en los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Pero subraye eso, es imposible que Dios mienta. Tito, capítulo 1, versículo 2, dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Dios no miente, hermanos. Si Él promete, lo va a hacer. No es como nosotros. No, te prometo tal cosa. Te la creíste, ¿no? ¿A poco pensabas que sí lo iba a hacer? No, pues te lo dije nada más pues para salir del paso, como Pilato. Final, Salmo 119. Vamos a ver todo el Salmo 119. ¿Pues ya es el final? De seguro sí llega a desayunar a su casa, Salmo 119, versículo 160a, la primera parte, nada más. Se las voy a dejar baratas. Dice, la suma de tu palabra, ¿qué dice? Es verdad. La suma de tu palabra, léanlo fuerte, la suma es verdad, no tiene artículo, es verdad. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere decir la suma de tu palabra es verdad? La totalidad de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es tan cierta que se conforma eternamente, ¿sí?, y enteramente a la realidad. Todo lo que dices concuerda con la realidad. Es tan íntegra tu palabra que no queda otra cosa para dudar. Porque todo lo que dices se conforma a la realidad. Si tú dices una cosa, así es. Si tú dices que tus misericordias son nuevas cada mañana, así es. Si tú dices que es suficiente que una persona ponga su confianza en lo que Cristo hizo para el perdón de sus pecados, es suficiente con eso. Pero es que tengo que hacer, no tienes que hacer nada, tienes que creer esto, porque Él lo dijo. Es suficiente, no es ningún sistema, es lo que Él dijo, y la suma de su palabra es verdad. Es el sentido que el vocablo le da y que se traduce como verdad. Ese es el sentido que tiene. Y mis amados, terminamos con esto, pero siempre el propósito central, póngame atención, de todo lo que enseñemos, de todo lo que usted vea o que escuche de aquí la escuela bíblica,
las reuniones que tenemos entre semana, el estudio bíblico, etcétera, etcétera. Siempre el propósito central de lo que enseñaremos será llevarlos a tener una fe bíblica, será llevarlos a la verdad, donde usted lo pueda comprobar, que tenga, repito, una fe bíblica. Y me refiero con esto al hecho de tener perfectamente claro que nuestra confianza reposa completamente en la palabra de Dios, no en lo que alguien más dijo, por muy brillante que sea. Es en lo que Dios dijo, ¿sí? Que si Dios nos da una semana por vivir, nuestra respuesta a cualquier circunstancia que se presente en esa semana que tenemos por vivir sea un glorifica tu nombre. No es quítame la presión, quítame esto, sino es glorifica tu nombre. Y pues si de paso me la quitas, pues qué bueno. Pero mi prioridad, porque pues, así como que tengo unas ganas de que me vaya mal y de sentirme muy mal, pues necesito estar mal de la cabeza. ¿Verdad que sí? Pero dices, pero sé que hay cosas que escapan de mi control, que yo no puedo evitar que lleguen y que me hagan sentir mal, que me ponga la situación bien complicada. Bueno, mi propósito no es salir de la situación complicada. El propósito de mi vida que me des en esta semana y lo que quiero vivir en esta semana es glorifica tu nombre. Ese fue el segundo tema que vimos. ¿Se acuerdan? Ahora, yo tengo esta certeza, ese es mi deseo, ese es mi propósito, me afirmo ahí y puedo tener la certeza, Señor, que en nuestro quebranto tú nos consuelas. Porque hay circunstancias en donde te quiero glorificar, pero me va a ocasionar un quebranto. Va a ser difícil, pero tú me consuelas, tú estás ahí. ¿Me explico? Ahorita ya está el otro consolador guiándome, instruyéndome, enseñándome. Ahí está, tú me consuelas. Ok, esto me da la fortaleza para caminar siempre en la verdad. Y siempre hablemos verdad, los unos a los otros, a donde tope. Escuchen bien, cuando dejaron, si nosotros vemos el juicio del Señor, cuando dejaron caerle todo, no fue por las cosas que Él hizo, aunque entraban ahí, pero no le echaron en cara, aunque en su momento, ¿por qué anda sanando a aquel? Pero no era algo de lo que le podían acusar, rompía las tradiciones, no la ley, no la palabra, ¿sí? Pero cuando ya le dijeron y que se rasgaron las vestiduras, es cuando pero entonces tú eres Dios. Oh, sí. Sí, yo soy. Escuchen, él sabía que le iba a costar la vida. Él no le dijo, pues tú lo dices. Pues si tú piensas, pues si piensas otra cosa, pues está bien. Yo digo que sí, pero ¿tú qué dices? ¿Tú eres Dios? Sí. Y él sabía a dónde iba a terminar eso. Al Señor, en ese sentido, lo crucificaron por lo que Él dijo de sí, que Él es Dios y que a eso había venido. ¿Se dan cuenta? Y a veces nosotros nos da temor, a veces, y yo lo digo por experiencia, hermanos, metidas de pata que yo he dado, lo he hecho. ¿A poco creen que apenas toco el suelo? No, hombre. Metidas de pata que yo he hecho, ¿sí? Faltas que yo he cometido en su momento. Siendo cristiano, no estoy hablando de allá hace 40 años cuando no, siendo cristiano. Escuchen bien, por cobardía no enfrenté cosas. Porque uno pues dispara cosas, ¿no? Y metes la pata y después dices, ay, híjole, ¿cómo digo esto? ¿Cómo lo puedo decir bien para que no sé? Es que no me quiero meter en broncas. Entonces, tenemos la tendencia de hacer un hoyo para tapar otro, ¿verdad? Pero el hoyo ahí está. Y siempre que queremos cubrir una mentira con otra mentira,
tiene que ser una mentira más grande para que la pueda cubrir. Y después se va a necesitar otra, y después otra, y luego otra. Por eso hablar y decir la verdad, pues a lo mejor se siente el fogonazo ahí. Pero acuérdense, hermanos, es glorificar su nombre. Él está con nosotros en el quebranto y nos da la fortaleza para vivir en la integridad. ¿Pasó esto? Pues esto pasó. ¿Hiciste esto? Esto hice. Oye, pero yo no pensaba eso de ti. Sorry. Pues no andes pensando. No sé, ¿me doy a entender? O sea, está mal, hice mal con esto. Y si hice mal, pediré perdón. Y si ofendí, pediré perdón y buscaré restituir. Si lo rompí, lo pago. ¿Estamos aquí? Pero es que no puedes. Bueno, Dios me dará la... Y si no, pues lo que venga. Pero yo prefiero decir la verdad, caminar en verdad y que Dios esté conmigo, a tratar de tapar las cosas. ¿Me explico? Y salí librado porque tampoco dije una mentira. No, nomás no dijiste la verdad. Escuchen bien, no hay medias verdades, hay mentiras completas. Una media verdad es una mentira completa. No hay pedacitos de verdad. Esos conceptos que luego tenemos. Pero es una mentirita piadosa. Pues a ver que el Señor te eche una mentirita piadosa. Estabas en condenación. Pensabas que nomás era creyendo. No, hombre, ¿te la creíste? Al infierno para toda la eternidad. ¿Se imaginan? ¿Verdad que es inconcebible algo así? Porque es imposible que Dios mienta. Bueno, nosotros estamos aquí para glorificar su nombre, hermanos. ¿Ok? ¿Cómo la ve? Estuvo medio... Pero ahí lo está tomando otra vez, miren. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios. Si aprendimos algo, podemos levantar las manos y decirle: Señor, gracias por tu palabra. Yo no sé, a lo mejor nos confrontó. Luego decía el pastor Chuy que el Señor es como que es el mejor billarista, ¿verdad? O sea, el billar, están acá con el pool, que a ver, esta pelota, esta bola que está aquí, y luego esta otra allá, y ahí, bueno, mira, le voy a dar esta así, va a pegar acá, esta jiribilla, y aquella le va a hacer, ¡toing! Le va a dar. Y a veces así pasa, hay cosas que el Señor está permitiendo, pasó por acá, y uno anda, ¡ay, mira! Y de repente, ¡toing! Le dio a uno, para tratar con uno. Pero estamos seguros en Él, hermanos. Podemos levantar las manos y decirle: Señor, gracias porque todo está en tu control. No hay nada que te sorprenda, no hay nada que te desbalancee. Y te damos tantas gracias porque a pesar de todo, tú estás con nosotros, Señor. Y porque tú eres fiel en todo tiempo. Te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por estar con nosotros, Señor. Y por enseñarnos lo que tú deseas, por enseñarnos, Señor, en dónde tenemos que caminar, en dónde deseas que lo hagamos, cómo lo hagamos en esta semana que tenemos por vivir, Señor. Te damos las gracias, bendecimos tu nombre y gracias por todo lo que tú nos enseñas y todo lo que tú nos das, y gracias también por todo lo que tú no nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga.